Tenemos la fortuna de vivir en un momento estelar de la historia de nuestro país y también para nuestra América Latina y el mundo. Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de nuestra historia y de América del Norte. Claudia Presidenta. Claudia Presidenta. Así que se oiga, compañeras y compañeros, la bienvenida a la compañera presidenta que ya está entre nosotros. Amigas y amigos, si no me creen, se van a arrepentir. Que se oiga, vamos recibiéndola. Ya está con ustedes la doctora y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí la tienen, presidenta de México. De nuestra infancia, México le tiene confianza y yo sé que la próxima es Claudia. Presidenta. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero aquí, por ser la primera vez que una mujer es reconocida por el pueblo para el más alto honor, para la presidencia de la República, gracias hoy al pueblo de México. Este es tu triunfo. Este 2 de junio nuevamente hicimos historia. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático, con elecciones pacíficas y muy participativas. A disfrutar del triunfo, señores. A disfrutar, señoras. Venga. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como lo vieron recién en el inicio, nos vamos a asomar, a parar un poco la pelota y analizar lo que creo que se convierte hasta ahora en uno de los hechos políticos más fuertes a nivel continental, y es la elección de Claudia Sheinbaum Pardo, científica de 61 años, como electa como la primera mujer presidente en su historia de México. Algo muy fuerte, una científica fogueada en las luchas estudiantiles hace unos 30, 40 años, lo que le da una impronta también y una diferencia a su elección en una cultura política bastante machista, la latinoamericana, como para que, bueno, resaltemos este hecho. Después vienen las otras preguntas, hasta una que nos hacíamos hasta hace poco. Bueno, no era que los oficialismos no ganaban después de la pandemia. Bueno, ahí tenemos una buena muestra y algo para preguntarle a los invitados. Una presidenta electa
que es la heredera de un Andrés Manuel López Obrador, que es una figura muy fuerte, que se va con niveles de aprobación altísimos, bueno, logrará tener autonomía, qué es lo que pasa cuando, bueno, si tendremos muestras de los argentinos, cuando el presidente electo no tiene autonomía en sus movimientos y en sus decisiones. Bueno, muchas preguntas para hacerle, los presento a ellos, a los invitados. Valeria Brusco es politóloga, docente, investigadora. Milagro Fagioni es licenciada en Ciencias Políticas y consultora en Analítica 427. Y Luis Monti, consultor y analista político. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas Gracias noches. por estar por aquí. Un placer. Bueno, veníamos hablando recién fuera de aire. Hay uno que recién ha descendido del avión, recién llegado de México, Luis, ¿es así? Hoy mismo. Hoy mismo. Recién llegado. No te dejamos llegar a tu casa. Terminaron las elecciones, me tomé un vuelo y acabo de llegar. Y te tomaste un auto y viniste para acá, para los SRT. Bueno, Exactamente. el agradecimiento, Luis, 3 meses en México. 3 meses en México. No sé, Toda la no, campaña federal. Empiezo por el recién llegado, a ver, que nos cuente un poco, bueno, primeras impresiones para los que decimos, bueno, más allá de la macro que podemos analizar, ¿qué te llama la atención de seguir una campaña como esta 3 meses instalado en México? Son distintas las elecciones, es distinta la idiosincrasia mexicana, hay un clima de violencia que nosotros no estamos acostumbrados. Claro. O sea, si bien Claudia festejaba unas elecciones tranquilas, fueron pacíficas en el contexto mexicano. Estamos hablando de 50 candidatos asesinados durante el periodo electoral. Digamos, para Claro, que es nosotros, pacífico, digamos, para... Claro. bueno, en ella lo términos- destaca como algo pacífico. Dice, no murió tanta gente. Claro. O sea, en nuestro contexto yo no recuerdo un candidato asesinado. O sea, está el caso de Soria, que fue un problema Sí. personal con su mujer. O sea, no tuvo ni y nada el que ver con algo candidato político. Corrientes, el año O sea, pasado, ¿cuándo fue en Corrientes? Pero no lo Pero asesinaron. no es algo que Claro, pase, o sea. Pero no ese eh, nivel de violencia, digamos, no. y también ya naturalizado y sistematizado. El domingo ¿no? mataron 3. Claro, O sea, el mismo domingo de las elecciones. Ayer una que ganó, Sí. salió del gimnasio y lo mataron. El viernes, el miércoles, en el cierre de campaña, fusilaron a una persona cuando estaba subiendo el escenario. Digamos, ese es el contexto de las elecciones mexicanas. Claro. ¿Sí? Quema de casillas, golpizas. Casilla es, perdón, la mesa electoral. A la mesa se le dice casilla. Las queman, o sea, agarran la urna y le prenden fuego. Vos tenés sectores que sabes que no son afines a tu partido, entonces vas y le quemas la casilla para que no cuente. La Acá ley- sí te conocemos esos ejemplos. Tenemos un triste ejemplo en Argentina de... Pero de haces algo de quema de sistemático. urnas, O sea, pero sí, es es más, sistemático. Claro. dentro de la legislación está estipulado que se puede perder hasta un 30% de las casillas y eso no anula la elección. Claro. Lo cual para nosotros se haría algo muy difícil. En ese sentido, sí, otra cosa a destacar es qué fuerte que se juegue económicamente una elección. ¿Sí? Completamente distinto. O sea, 98 millones de electores, digamos. Estamos hablando de una elección bastante grandecita, ¿no? hay mucho dinero dando vuelta. Mucho dinero Sí, con qué, digamos, surgido de dónde. Bien, de orígenes cuestionables. claro. Allá no puede no haber relación con los grupos delictivos, Claro. o sea, porque muchas veces la opción es plato-plomo. O sea, o te financio y después me debes el favor, o te ataco, que es lo que pasó con un montón de candidatos. Entonces, es una elección distinta a la nuestra. Son otras lógicas. Totalmente. De eso, digamos, y vos que imagino, bueno, son 3 meses en donde vivieron bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que tiene altos niveles de aprobación, y este hecho de que se elija por primera vez en la historia una mujer, ¿cómo repercutió? Porque yo el recuerdo que tengo, no es para decir, bueno, uno acá ve movimientos de avanzada, pero recuerdo una cultura bastante machista en México. Bueno, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo notaste que se vivió Sí, eso? es una cultura machista, sumamente machista, donde la mujer está detrás del hombre. Ujú. Más allá de eso, hoy llegó una presidenta, si no era Claudia iba a ser Xóchitl, o sea, sí o sí iba a ser una mujer. Claro. Hay gobernadoras mujeres, hay alcaldesas mujeres. Digamos, la mujer ha ganado participación política, ha ganado espacios, hay muy buenas candidatas mujeres. Entonces, en eso la brecha, al menos a nivel político, se va achicando. A nivel social, claramente que no, que es una cultura que sigue siendo machista en un país donde tenés 10 femicidios por día. Claro. O sea, 10 mujeres mueren asesinadas por día. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Bien. Andrés Manuel se va, probablemente, lo va a decir la historia, pero va a ser el mejor presidente de la historia de México. Niveles de aprobación altísimos. Y Andrés Manuel es uno de esos dirigentes que nace una vez cada 100 años. Claro, totalmente.
Paso a los otros invitados, ¿vale? ¿Cómo lo viste? Digamos, teniendo en cuenta, bueno, que venís reivindicando muchas veces el papel de la mujer en la política. Bueno, esto obviamente al movimiento lo llena de orgullo, ¿no? Sí, y yo diría que no solo al movimiento de mujeres, sino en una época en el mundo en la que se está caracterizando el voto hacia la derecha extrema de los hombres. Está habiendo una diferencia y una selección de candidatos de derechas radicales en el mundo de parte de los votantes varones, que es un fenómeno que tenemos que estudiar mejor, a qué está obedeciendo, que la frustración se canalice sobre todo entre los hombres. Esto es una esperanza más allá del movimiento de mujeres, ¿no? Es una esperanza que habla de que se pueden elegir proyectos emancipatorios, proyectos que propongan mejor vida y no más violencia y más individualismo, y que esté liderado por una mujer en un país después de 200 años es como una gran noticia para todos y para todas, ¿no? ¿Milagros? Me parece que acompañando esto es una campaña donde evidentemente las mujeres han ganado protagonismo, no solamente en la elección presidencial, sino también por la ley de paridad que tiene México y los niveles en los cuales genera cláusulas o acciones afirmativas para el incentivo, pero propio de una cultura machista, también el reclamo de, bueno, no alcanza con que las mujeres lleguen al poder si no hay políticas de género asociadas a eso. Y también, si bien es una mujer y es esperanzador por eso, es una mujer apadrinada claramente por un hombre y donde la figura principal de la campaña no es ella, sino que la campaña está basada principalmente en la continuidad de quien gobernaba previamente. Entonces, también desde ese lado, una candidatura que gana, pero muy apoyada en el liderazgo de López Obrador y donde no se resalta por sí misma ella, pese a su perfil. Incluso veíamos recién un perfil más tranquilo, como no una mujer... Sí, se le ve muy tranqui, muy... Exactamente. Quizás una forma también de diferenciarse de López Obrador, el tan carismático, ella marcando un perfil, y una forma también muy importante de una mujer caer bien en un contexto machista. Digo, la mujer que es demasiado simpática a veces en esos contextos genera cierto rechazo y entonces se hace una gran dificultad para hacer una campaña de ese estilo, salvo que hay como estudios de las mujeres en campañas y salvo que se convierta en un perfil más maternal y entonces el carisma a partir de la sensibilidad y la escucha, si no es muy difícil trabajarlo desde ese lado. Es más bien una mujer profesional que acompaña un proyecto y que tiene el conocimiento para acompañar ese proyecto. Creo que todo sumo, Luis, ¿no? Pero el de decir, bueno, ¿cuánto hay de esa fuerza que tenga la candidata que viene con un origen diferente al de los presidentes? Digo, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, tenía un origen político, sí, corríjame usted, pero dentro del PAN, digamos, él de las primeras que después se fue, digo... de las primeras que viene del movimiento estudiantil, que siempre fue de izquierda. ¿Cuánto eso pesó? Y también cuánto pesa el tema de que una gestión tenga altos niveles de aprobación, que la población económicamente esté bien, mucha gente haya salido de la pobreza y bueno, se ve una continuidad. Sí, Andrés Manuel consiguió duplicar el salario mínimo, digamos, realmente hubo una mejora de la población en su gestión. Claro. Eso quedó acá, quedó evidente en el apoyo a Morena. A Claudia, como dice Milagros, la puso con el dedo a Andrés Manuel, pero Andrés Manuel también puso con el dedo a Xóchitl. O sea, es tal la fuerza de López Obrador que López Obrador eligió a la candidata de su partido y eligió a la candidata opositora. Explica eso para los que no estamos muy dentro de la comidilla. La oposición se unieron unieron tres partidos históricos. Se unió el histórico PRI con el PAN, que es el partido que en su momento lo había derrotado en el 2000 con Vicente Fox, y el PRD, que es un partido tradicional de izquierda. Los tres partidos opositores para enfrentar al oficialismo. Se unieron tres partidos que ideológicamente están separados, pero se juntaron para enfrentar a Morena. No tenían candidato, no había ningún candidato, realmente no tenían nada para hacer en esta elección, y el propio Andrés Manuel, en su mañanera tradicional, López Obrador todas las mañanas da una conferencia de prensa, claro, como si fuera Adorni, pero lo hace él directo. Y fija agenda. Es impresionante el poder para fijar agenda. Y mejor que Adorni, podríamos decir, Sí, ¿no? sí, totalmente. Pero realmente maneja muy bien la agenda. Sí. Y de esa forma, él la terminó eligiendo a Xóchitl. La puso él al frente. Como sugiriéndola. Como la candidata opositora. Y Xóchitl terminaba haciendo una buena campaña de partidos que no tenían ninguna posibilidad electoral.
creo que hizo una campaña bastante decente, con un rendimiento que no fue tan alto al final, se terminó cayendo electoralmente, pero que puso de pie a la oposición. A ver, Claudia Sheinbaum venía de ocupar la alcaldía de la Ciudad de México, algo que te da mucha visibilidad. Digo, ha pasado aquí en Argentina también que el ser jefe de gobierno porteño inmediatamente también te convierte, para trasladar y hacer algún paralelismo, ¿no? Te convierte en un posible candidato. Allá pasa algo similar, ¿no? O con más fuerza. Sí, Morena tenía dos grandes candidatos, eran Claudia o Marcelo. Era la elección entre la izquierda de Morena o la derecha de Morena. Finalmente Andrés Manuel se terminó inclinando por la izquierda de Morena, pero a su vez poniendo una mujer como una forma de contener el movimiento. Si Andrés Manuel hubiera elegido a Marcelo Ebrard y la oposición le ponía una mujer, lo podría haber complicado por ese lado. Entonces creo que la decisión de poner a Claudia fue contener todo el movimiento feminista adentro. Bueno, eso te da la pauta entonces de que, digamos, ya tenés una fuerza que te marca agenda, el tema de una candidata mujer, ¿o no? Yo también rescataría, pero no conozco para nada ni cerquita de lo que nos estamos enterando hoy con la noticia fresca, pero el peso del programa y del partido, ¿no? Morena se formó, es reciente, pero son más o menos unos 20 años, pero hay gente trabajando en sintonía, hay lo que es un partido político, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá en Argentina que no hay y que está gobernando un grupo de desconfiados y de espiados que además son incapaces, pero son incapaces porque además se desconfían, ¿no? Entonces no hay el aceite, ¿cómo se dice? La unión que tendría que haber en un grupo. Bueno, acá tenemos un partido político con un programa muy claro, establecido, y una buena gestión. Entonces, es cierto que, por supuesto, y los chicos trabajan en eso, saben más que yo, de que las candidatas tienen que ser buenas, atractivas, un montón de condiciones. Pero solo con una buena candidata, solo con un buen candidato atractivo, y todo esto antes, esta gestión que tienen de este sexenio, y un programa que es consistente, que dicen, para que todos estemos bien, primero los pobres. Eso es un mensaje claro en un tiempo en el que parecía que eso era un programa antiguo, vetusto y que ya no existe más, ¿no? Que es lo que venimos escuchando elección tras elección, donde oímos que cualquier cosa que piense en el otro, en el colectivo, en una construcción más allá del neoliberalismo es, no sé, marxismo cultural, zurdo, comunista, no me acuerdo todas las cosas que se vienen diciendo, ¿no? Más que interesante el punto. López Obrador viene gobernando desde 2018. Atravesó la pandemia como muchos gobiernos. Yo decía, bueno, en algunos de los análisis que leía, decía, sí, pero el mantra repetido de todo análisis político era, después de la pandemia los oficialismos no ganan. ¿Qué crees que pasó acá, Milagro? Me parece que ahí hay una diferencia en relación al manejo de la economía. Pese a otros países donde la economía se vio terriblemente afectada por la pandemia, en México se dio que, pese a ese contexto, la economía de un sector social muy importante, como son los sectores sociales más bajos, pudo sobresalir y igual garantizó resultados. Digo, las propuestas progresistas y el proyecto de colectivo pensando en los que menos tienen son un mensaje muy bueno, pero muchas veces no fueron acompañados de hechos, sino que se acompañó, pero no resolviendo la economía. El caso argentino como el más efectivo, el más concreto. Sin embargo, en México la propuesta era salario mínimo, porque López Obrador, como bien decía Luis, logró mejorar el salario mínimo. Las propuestas eran becas estudiantiles, entonces eran propuestas bien concretas que estaban asentadas en hechos exitosos, donde la gente había visto que eso funcionaba y que por ende podían confiar una vez más en que iba a funcionar. Bueno, a ver, con respecto a eso, porque también otra de las cuestiones quizás muy superficial que uno podía analizar del poquito tiempo que estuve allá era que no se veía o parecía que no estaba un Estado presente, una economía liberalizada y demás, y López Obrador en estos últimos 6 años plantea todo lo contrario. ¿Se nota eso, Luis? Creo que México parte de una pobreza muy grande. Sí, el punto de partida también es importante marcarlo. Sí. ¿no? Creo que partís de una pobreza muy grande, de un salario mínimo muy abajo, de un gran porcentaje de la población desprotegido. Entonces, cuando subís eso, cuando subís ese peldaño, es lo que hizo Andrés Manuel, le permitió
tener un Estado presente, hoy está presente en un montón de sectores sociales, adultos mayores, jóvenes, en general toda la economía también tuvo el salario mínimo mucho más alto, entonces creo que impactó casi que de forma directa en un montón de lugares. Tenían una desregulación en Si materia uno saca la laboral foto, también impresionante. Si uno ¿no? saca No sé la cómo- foto hoy, Sí, no está bien México. O sea, desde un parámetro quizás nuestro no está bien México. claro. Pero comparativamente, en los 6 años de gobierno tuvo muchos avances. Y creo que eso es lo que le hace ganar la elección con esta claridad. Digo, en otra de las cuestiones que también a veces se debate acá, la normativa laboral, por ejemplo, hay que flexibilizar. Está bien, estamos hablando de países que ya la tienen flexibilizada, que no tienen las normativas laborales. ¿Eso cómo está ahora? ¿Tuvo algún avance, tuvo alguna modificación progresiva o no se tocó? Sí, a ver, mejoró las condiciones del empleado. O sea, las condiciones de las personas de menores recursos mejoraron con Andrés Manuel López Obrador. Eso es un hecho. Y es un hecho que se refleja. Es más, la gran frase que usa Morena es amor se paga con amor. Ese es el gran eslogan que usa Morena. Amor se paga con amor. Yo le di amor al pueblo, el pueblo me devuelve amor votándome. O sea, es un populismo Sí, sí, bien hecho y claro, derecho. bien patriarcal, ¿no? Entonces dice, yo los amo, entonces ellos me tienen que amar y votarme. ¿Y cómo creen ahora que se va a dar esta relación? Pues digo, es un líder fuerte. Tiene que salir digamos, tiene que, como diríamos, borrarse un tiempo para darle autonomía a una presidenta que, como decíamos, en un país en donde, bueno, la elige este líder que se va con altos niveles de aprobación. Es una cultura machista. ¿Cómo creen que puede darse esa relación? ¿Milagros? A mí me parece que va a tener cierto protagonismo porque además Morena quedó con una gran cantidad de cargos. Digamos, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado, tiene la mayor parte de los estados, las gobernaciones de los estados de México. Entonces, desde ese lado, creo que su rol va a pasar más a un armador, a un pensador por detrás, que a ser la cara visible. Por supuesto, manteniendo su carisma y su contacto con la gente, pero pensándolo más desde la parte política, detrás de la política, que es lo que falta en muchos gobiernos, y no tanto en la presencialidad y lo formal, que además es lo que me da la sensación, le queda más cómodo, porque tiene la capacidad y tiene la fuerza política después de su gestión para generar esos acuerdos y esos consensos, incluso está actualmente casi al borde de tener mayoría calificada, es decir, poder hacer grandes modificaciones de Estado, y su gran lema, o uno de los grandes lemas también es la cuarta transformación de México. Entonces, en esta idea de la cuarta transformación, el tener esa mayoría creo que va a tratar de apropiarse de ese cambio transformador del Estado mexicano y de un cambio nunca antes visto en la historia de México, como lo están planteando al menos en esa épica. Es lo que nosotros llamaríamos el tener quórum propio en el Senado, la mayoría agravada, que se llama, las Claro. dos terceras Es peor. partes. Claro, Digamos, bien. exactamente. Tiene que calificar que es de 3/4 allá. La acaba de conseguir. 3/4, no es de 2/3. No, Bien. allá es 3/4. Claudio tiene los 3/4 en ambas cámaras. Va a poder hacer lo que quiera. Y te arriesgo que Andrés Manuel se va a ir a la casa. No ¿Sí? va a hacer más política. Él lo viene prometiendo que se va a la casa. Y es una figura tan fuerte que si no se va a la casa, Claudio no va a poder gobernar. Entorpece. digamos. Se va a ir. Yo ahí me pregunto una cosa, porque a lo mejor estamos teniendo como ejemplo nuestro caso con Alberto Fernández y Cristina Fernández, pero sin embargo Claudia tiene una gestión electa, o varias gestiones electas, ¿no? Tiene su propio capital que no tenía Alberto Fernández en todo caso, ¿no? Así que a lo mejor hay que darle un espacio que, aún siendo una figura muy importante como conductora Andrés Manuel, ella pueda tener su propio desarrollo y no sea necesariamente debilitada su figura. Me queda poquito tiempo, pero lo llevo a otro tema, siempre polémico, que fue, bueno, la relación de Argentina. Argentina viene orientando sus relaciones internacionales, puntualmente a Israel, a Estados Unidos como países y después a los movimientos de derecha, por ejemplo, en España. Tuvo muchos entredichos con López Obrador, se destrataron públicamente ambos. El día domingo lo que se pudo ver es que Milei posteó, lo tenía para ponerlo, pero bueno, lo contamos acá, digamos, en México. En el voto uno puede poner el nombre de una persona que no esté entre los candidatos. Bueno, el presidente terminó poniendo que había 2 personas entre 60 millones de votantes que lo habían puesto, ¿no? Bueno,
Y era su única manera jocosa de referirse a una relación, la verdad que es muy importante, que digamos, siempre ha tenido Argentina con México. ¿Cómo creen que va a fluir eso? Un minutito para cada uno. Y bueno, va a Vale. seguir siendo lo que estamos viendo, ¿no? No puede mejorar. Ojalá que me equivoque, pero si con China el gobierno argentino ha dicho las barbaridades que ha tenido que decir y ahora estamos pariendo porque no vamos a tener cómo pagar el swap chino, si con Brasil hemos tenido que pagar un sobreprecio por el gas porque no conservamos las relaciones mínimas diplomáticas, no veo por qué con México no pudiera ser, porque pareciera que es el personaje que está cultivando el presidente, ¿no? Y eso es lo que le da muchos likes en las redes, en los grupos estos de amigos de Vox y de los demás ultras. Y entonces es su acting, probablemente él crea eso, pero la verdad que hace mucho daño a muchos sectores, ¿no? ¿Milagros? Sí, coincido en el análisis. Me parece que es difícil. Me parece que no hay una estrategia de política exterior, en el fondo, ¿no? Que eso es lo que te hace que uno sepa que China es un actor estratégico y que ha sido una política de Estado hasta ahora mantener a China en buenos términos, que con Brasil, por el comercio que tenemos, es importante mantener el vínculo. Entonces, creo que mucho de lo que se dice hasta el momento o de las acciones frente a el tuit, cómo respondemos y demás, pierde en el fondo cuál es la política exterior y qué es lo que le conviene a la Argentina. Entonces, en ese sentido, me parece que, como se viene evidenciando, la relación no va a ser estrecha porque por más de que se quisiera desde México, a quien Argentina no le preocupa en lo más mínimo, me parece, no va a tener un buen feedback desde este lado. Al menos esa es mi percepción en lo que vengo viendo hasta ahora de la política exterior, de la cual no soy experto, de todas formas. Te doy el pie, Luis, pero también te sumo otra pregunta, porque también te veía en argentino. Estaban estos entredichos. ¿Qué te decían, digamos, de lo que había pasado en Argentina? ¿Cómo lo observaban desde allá? El común, digamos, Sí, a ver, sí. lo que testeabas. Primero creo que Argentina no tiene una política exterior clara, pero no es una cuestión de Milei. Creo que es una cuestión que lo venimos arrastrando hace años. No tenemos una política exterior fija como país, como una estrategia, sino que cada presidente que llega ideológicamente hace las relaciones que él considera correctas. Por eso vamos oscilando de izquierda a derecha y vamos cambiando de Por bloque. ejemplo, Macri continuó, por ejemplo, la política de vínculos comercial con China, que se venía tratando del gobierno anterior, digamos, porque dijo, es un actor estratégico. Con Brasil... Sí, pero no Macri se volvió peleó, mucho más ¿no? a Occidente. Claro, O sea, pero digo... Macri estuvo mucho más en Occidente que Cristina. Y lo Alberto de ahora creo se no quiso haberlo alejar. visto, ¿no? Pero bueno. Sí, por eso, es mucho más violenta. Sí te puedo decir, es impresionante lo bien que lo ven afuera de Milei. O sea, afuera se vuelven locos con Milei, les encanta. Y he hablado con personas de distintos lugares, de distintos países, de distintos sectores sociales, se vuelven locos con Milei. Y todos, o sea, todos me preguntan si ya somos Alemania, más o menos. O sea, Claro. realmente es impresionante lo que ha transmitido Milei en el exterior. Mirá O sea, vos. y un montón de gente me contaba y dice, yo veo los videos de Milei hace 3, 4 años. O sea, como, sí, dice, me encanta ver los videos de Milei. ¿Cómo sabe ese hombre? O sea, Claro. entonces, afuera es impresionante. Me sorprendió la imagen que tienen de Milei. Incluidos los mexicanos que vienen Sí, sí. teniendo un estado presente los últimos 6 años, dicen, bueno... Tanto la izquierda como la derecha. O Mirá sea, vos. porque los de izquierda también te dicen, bueno, se lo ve que sabe, que comunica, que posiciona. Afuera están sorprendidos con las luces de Milei. Mirá vos. Es un gran desafío acá para que tengamos una candidata que sea mejor que Milei, así una Claudia, ¿no? Gracias a los tres por Un haber placer, estado un acá y placer. hacernos entender un poco más qué fue lo que ocurrió en esta gran elección mexicana, en donde, bueno, los destinos del país serán conducidos ahora por primera vez en 200 años de historia por una mujer. Pausa y a la vuelta hablamos sobre lo que pasó en un nuevo 3 de junio, una nueva fecha para decir ni una menos, una movilización contundente en todo el país y números que preocupan, pero un movimiento que volvió a tomar las calles. Pausa, ya venimos.